Gracias, señor juez. Claramente, al escuchar el fallo desatado, el cual resulta absolutorio, en este momento procesal me dispongo y como en efecto lo hago, interpongo recurso de apelación, el cual va dirigido a atacar el fallo absolutorio y conforme al principio de la consonancia descrito en el artículo 66A del Código de Procedimiento Laboral, se circunscribe a atacar la absolución de las pretensiones principales y subsidiarias descritas en la demanda, las cuales son como principales que se declare la existencia de un contrato de realidad a término indefinido entre mi cliente Juan Isidoro Medina en el periodo comprendido entre el 29 de diciembre del 2000 al 1 de agosto del 2015, el cual se dio a través de órdenes de prestación de servicios, cancelar indemnización por despido sin justa causa del contrato a término indefinido, cancelar indemnización por no pago y liquidación contemplada en el artículo 65, cancelar componente prestacional frente a primas, cesantías, vacaciones que no fueron canceladas durante la existencia de la relación laboral, cancelar sanción por no consignación de cesantías que prevé el artículo 99 de la ley 50 de un día de salario por cada día de mora, cancelar la totalidad de los aportes al Sistema General de la Seguridad Social en salud y pensiones utilizando como salario base de liquidación el salario efectivamente vengado durante la totalidad de la relación laboral, cancelar el equivalente de dotaciones durante los últimos años que elaboró, que nunca le fueron reconocidas, cancelar las condenas, que a las condenas impuestas se les imponga indexación e intereses por mora a la máxima legal, que se condenen costas y agencias en derecho y las subsidiarias que se circunscriben básicamente al reconocimiento de la pensión sanción, la misma también con los intereses y debidamente indexada la diferencia del momento que se causó y las costas y agencias en derecho, ello para dejar muy claro a qué se circunscribe el presente recurso conforme al principio de consonancia, reitero, para que no haya lugar a equívocos en el superior y tengan bien delimitado qué es lo que se va a estudiar en esa superioridad. Su señoría, debo partir en este recurso de apelación por decir que, o resaltar como primera medida, que la superioridad deberá de tener en cuenta que en la contestación de la demanda nunca se propuso ni como previa ni como de mérito la excepción de prescripción. En ninguna parte del texto se lee y por ende cualquier condena que en efecto estoy seguro se va a dar en la superioridad se presente, se deberá hacer sin reconocimiento de prescripción siquiera parcial, dado a que no se contempló esta sección de prescripción ni de previa ni de mérito, como lo dije, y todos y cada uno de los que estamos acá presentes con un conocimiento mediano jurídicamente hablando, sabemos que la sección de prescripción no puede ser reconocida de forma oficiosa, es rogada, y por ende este aspecto, aunque el despacho no lo ahondó, dejo o hago especial claridad sobre él. En torno a lo demás, su señoría, debo decir que pese a que fui bastante enfático y claro en mi alegato, lamentablemente el despacho incurre en un craso error. Reitero, su señoría, en este proceso resulta de la manera más respetuosa, lo digo, antitécnico decir o afincar la exoneración de las pretensiones en que existieron unos contratos de prestación de servicios, en que mi cliente lo sabía, en que los testigos lo dijeron, porque realmente ese no es el elemento primordial o preponderante que el despacho debe evaluar. No es un concepto caprichoso mío, ni es una manifestación subjetiva la que yo hago. La Corte permanentemente viene insistiendo respecto al particular. Por favor, nosotros someternos a analizar una prueba que ya obra. Es que aquí nunca se escondió eso, su señoría. Acá nunca se ocultó. Acá desde el momento que nosotros nos presentamos con el escrito demandatorio y con la contestación de la demanda, las dos partes presentamos el contrato de prestación de servicio o los contratos de prestación de servicios.
La fenomenología de la primacía de la realidad, un concepto trillado que viene manejándose en el ámbito jurídico colombiano desde hace más de 50 años, se puede estudiar inclusive en la línea jurisprudencial que tiene la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral, ha sido enfática en decir un presupuesto lógico. ¿Qué significa la primacía de la realidad? Que debemos evaluar la realidad en la cual se dio la relación laboral por encima de la formalidad escrita. Resulta impresentable, su señoría, que se absuelva con un sustento, la verdad bastante, no sé qué término emplear, digamos lógico o irracional, si se quiere decir, con relación a la totalidad de pruebas que hay dentro del presente proceso, de solamente decir, no, es que el contrato fue suscrito de forma civil, el contrato es ley para las partes, el demandante sabía, y entonces no hay lugar a contrato realidad. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Laboral, con ponencia del doctor Gerardo Botero Zuluaga y Jorge Mauricio Burgos Ruiz, particularmente esta sentencia trae dos ponentes, será por eso que será tan buena. Radicación SL 16.528 del 2016, radicado 46.704 del 26 de octubre del 2016, nuevecita. Trata un tema de una señora llamada Carla Joana Ardila Arévalo, que laboró para la sociedad también con contratos de prestación de servicios, de IS Servicios Integrados, y en el caso de esta señora pues era hasta más creíble. Era más fácil de pronto de creerse uno este cuento que vino a montar acá en Salud. Porque esta señora era una digitadora. Y la función que empleaba su señoría era la de digitar en esta empresa que se dedicaba al procesamiento y transcripción de datos y análisis de sistemas, grabación y verificación de los mismos para empresas como en ese momento Celumóvil, Uconal, DANE, Ahorramás, Instituto de Seguros Sociales y Colfondos. Digo que es más creíble porque pues en el caso de una digitadora, sin lugar a dudas, pues uno puede llegar a decir, no, si la señora trabajaba cuando ella quería, nadie le daba instrucciones, solamente le entregaban su trabajo, ella se iba para su casa, con su computador lo hacía. Pero ahí es donde debe usted de aterrizar, su señoría, verdaderamente en auscultar cómo se dio la relación o la actividad personal realizada por parte del demandante para poder verificar si en efecto estamos frente a un contrato de realidad o no. Alejado de este particular análisis que el despacho hace pues de una manera muy ligera, de decir, no, acá hay contrato de prestación de servicios civiles y pues por ende no hay contrato de realidad. ¿Qué es lo que dice la Corte que hay que o que son los elementos esenciales para poder determinar en el estudio conforme a la sana crítica que debe tener todo juez para poder nosotros saber si hubo contrato de realidad o no? 3 conceptos trillados, 3 conceptos que en la academia permanentemente en las universidades nos viven reiterando taxativamente todos los días. 3 conceptos que inclusive cuando uno va a un foro cualquiera de derecho laboral también se los nombran. Primero, actividad personal realizada por la demandante. Continuada subordinación. Y el típico, salario o retribución del servicio. ¿Qué dice la Corte en esta sentencia? Que pese a que a la señora se le había dibujado un contrato de prestación de servicios como independiente, que pese a que la señora se decía que tenía una autonomía, como en este caso, la Corte encuentra bastantes elementos que evidencian precisamente esa continuada actividad realizada por la demandante, al igual que mi cliente. Encuentra unos elementos que también develan la continuada subordinación y dependencia y hace este análisis, que es precisamente los artículos que deben utilizar los jueces para poder, en este caso, tomar una decisión que guarde relación con el problema jurídico y con las normas sustanciales
y también hay que decir de la jurisprudencia actual que hay sobre el tema, que son inclusive principios en los cuales se fundamentan los casacionistas para montar 2 o 3 cargos de casación, como en efecto habría hasta la saciedad en este negocio jurídico. De lo preceptuado en los artículos 60 del Código de Procedimiento de Trabajo y 187 del CPC, hoy 176 del Código General del Proceso, toma especial relevancia la certificación a folio 14 del cuaderno del juzgado, expedida el 11 de septiembre del 2003, suscrita por la representante legal de la sociedad demandada, en la que se hizo constar que la señorita Ardila Arévalo Carla Joana, identificada con la cédula de ciudadanía, su cédula de Bogotá, tuvo un contrato de prestación de servicios con esta empresa en las áreas de sistemas como digitadora. Dicha labor la realizó entre marzo de 1994 y marzo del 2003, con un horario comprendido entre 8 de la mañana y 5 a.m. Yo rechazo rotundamente, su señoría, y esto lo hago de la manera más respetuosa, que se venga a decir acá que los testigos dijeron que no cumplían horario. Sin lugar a dudas, debo decirlo también de la manera más respetuosa, el despacho inclusive cuando pregunta, de alguna manera coarta al testigo. Porque sin lugar a dudas siempre es enfática y consuetudinaria la pregunta que hace el despacho acerca de, ¿pero usted es consciente de que usted firmó un contrato de prestación de servicios? ¿Pero usted es consciente de que ahí decía que no había relación laboral? Evidentemente esto lo que busca, pues, como en efecto se sucede con estos señores que son operarios de la construcción, pero que pues son neófitos en estos asuntos, es generarles confusión. Lo que hay que buscar es que el testigo deponga sobre la forma como se dio la prestación del servicio personal, si había subordinación y dependencia, que es lo que hay que conseguir probatoriamente. Pero peor aún, su señoría, el despacho se queda corto en analizar la documental. Y es lo que deja mal parada precisamente esta providencia, que no soporta la revisión exhaustiva de la superioridad y ni qué decir de una eventual casación. Obra, por ejemplo, en el plenario, un oficio dirigido a la doctora Olga María Figueroa Blanco, Oficina de Suministros, del 31 de julio del 2013. Oficio firmado por el señor Carlos Wilmer Gutiérrez Rivero, coordinador de la Unidad Básica Comuneros, donde dice esto. Esto es escandalizante. Esto verdaderamente deja sin piso a la entidad con el cuento que se vino acá a echar, con el planteamiento quijotesco que quiso figurar, con el argumento que quiso dibujar, porque la realidad es una sola, y como lo dije también en los alegatos, la verdad se defiende sola. Lo que pasa es que hay que dedicarle tiempo a auscultar el expediente, a verdaderamente revisar la totalidad de la prueba, y en este caso no someterse de pronto hasta a un prejuzgamiento de decir acá no hay contrato de realidad porque es que hay contratos civiles firmados, porque verdaderamente se castra también la posibilidad de estudiar esta documental a fondo. ¿Y qué dice este oficio? Cordial saludo, respetuosamente informa a su despacho que en visita realizada por los técnicos de mantenimiento, estos señores que se les llamó muy elegantemente los señores plomeros y de mampostería, no eran otra cosa sino el personal de mantenimiento de la ES Insalud, y más adelante vamos a ahondar en ese tema, inclusive en contraste con la actualidad. Álvaro Ramírez, que acá depuso, Juan Isidoro Medina, nos informan las siguientes novedades. Se requiere con urgencia arreglar las puertas de los baños que utilizaban los usuarios en el servicio de urgencias, ya que las que hay en existencia se encuentran totalmente deterioradas. Los tanques subterráneos requieren instalación de flotadores con capacidad de resistencia para mejorar la racionalización en el consumo del agua. Hacer seguimiento a la tubería. Estamos hablando de la empresa que vino acá a decir, con varios deponentes, entre ellos el jefe de servicios generales, Siguar Avivilech Peñalosa, que ellos solamente estaban para apagar incendios, por decirlo así, para cubrir contingencias.
y en este caso se les ponía a hacer seguimiento a la tubería que suministra el agua en la totalidad de la UBA comuneros para determinar el por qué en algunas oportunidades se quedan las áreas de laboratorio de odontología sin este consumo. Y miren acá lo que es peor, que precisamente guarda relación con lo dicho, no solamente por los testigos, su señoría, porque el despacho tampoco, así como resalta en algunos aparte de los testimonios, omite resaltar que la totalidad de los testigos dijeron acá de forma plausible y clara que todos cumplían horario, que todos tenían que presentarse a las 7 de la mañana en la ESI Salud y que a partir de ahí la ingeniera o arquitecta, porque algunos la llamaban ingeniera, otros arquitecta, María Mercedes Serpa, que también fue consuetudinario, fue común su dicho, les decía para dónde debían ir. A las 36 IPS que tiene la ESI Salud, que era lo que hacía mi cliente junto con sus compañeros. Esa era ni más ni menos la explotación de su carga laboral. Y cumpliendo este horario. Agradezco que estos arreglos se realicen en jornadas laborales. De 7 a.m. a 11:30 a.m. y de 2 p.m. a 6 p.m. Esto lo dice en un oficio el funcionario coordinador de la unidad básica de comuneros, para los 3 o los 2 trabajadores independientes, los que se mandaban solos, que podían ir para cualquier lado y se manejaban a su libre albedrío, con el fin de hacer seguimiento a los trabajos realizados. Imagínense ustedes, qué cosa tan simpática la que vemos en este oficio. Está la determinación del horario y aparte de todo el seguimiento que debe hacer en este caso su personal o su inmediato superior en ese momento frente a los trabajos, lo cual devela la subordinación. Yo lo lamento mucho, pero es que esto es muy diciente. Guardando relación directa con lo que dice esta providencia de la Corte Suprema de Justicia, esta Corte que todos y cada uno de nosotros hemos jurado respetar como inmediato o como mayor superior jerárquico, frente a temas que vive profiriendo a diario, pues para que nosotros tengamos unos derroteros. Dice también la Corte, se tiene que no resulta del todo acertado que contenga solo manifestaciones propias de un nexo ajeno al índole laboral. Acá le está jalando las orejas a ese tribunal. Pues allí las partes dejaron sentada la obligación de presentar informes, igual que Juan Isidoro tenía que presentar informes, tal cual, ello por si acaso, periódicos y la entrega de elementos o infraestructura para el desarrollo de la labor contratada. Acá la cosa se empieza a poner de otro color. Y designar un coordinador que ejerza vigilancia, seguimiento y control. Acá lo dijo muy orondo, sentado el señor Sigüara Vivilesh Peñalosa. Nosotros hacemos vigilancia y control a todas las obras que ejecutaba Juan Isidoro Medina y los demás señores que estaban contratados por prestación de servicios. La ingeniera María Mercedes Serpa, también lo dijeron los 3, señor José Reinaldo Fuentes, señor Álvaro Ramírez Peñaranda y el señor Juan Isidoro Medina cuando absolvió interrogatorio. Eso también debió haberlo analizado el despacho. Tenían siempre un permanente control. La ingeniera Serpa, si no era que iba a mirar cómo iba la obra, llamaba y en ocasiones inclusive les cambiaba hasta su labor. Les decía, ya deje el tubo ese ya que está roto o péguelo y váyase ahora para la IPS Claret. Del mismo modo, de los documentos de folio 122 a 271, en especial las planillas de producción, yo lamento decirle también acá a la honorable audiencia que dentro del plenario obran otros documentos que dejan peor parada la entidad. ¿Cómo voy a hablar yo de una autonomía? Precisamente guarda esto relación también con lo que dice esta sentencia, es que encuadra en la totalidad esta providencia la tumba la Corte Suprema de Justicia en casación solamente con citar uno esta sentencia. Sería hasta económica la casación. Planillas de producción. En este caso, con relación a Juan Isidoro Medina, se habla de servicios generales y suministro acta de trabajo, que manda al suelo también otro dicho que se vino acá a cimentar por parte de la ESI Salud. Acá dijo también el señor Sigüara que la totalidad de los trabajadores laboraban con toda su herramienta,
inclusive usted también lo citaba, su señoría, decía que los mantenimientos siempre eran por contingencias, y yo lamento decirles que acá veo otra cosa completamente contraria. Acá los testigos pueden venir a decir hasta misa si queremos, pero si tenemos una prueba documental que es clara, que es determinante, pues sin lugar a dudas, el testimonio es auxiliar. El testimonio nos sirve para ilustrarnos de una mejor manera frente a dudas, pero como en este caso el único interés era preguntarles que si había contrato de prestación de servicios, lo cual había hasta la saciedad documentalmente también en el expediente, pues no se pudo utilizar o extractar esa información loable. Bueno, en mi caso yo sí pregunté cosas que eran necesarias, pero retornando al tema en esta acta de trabajo, por ejemplo esta del 15 de diciembre del 2014, en la IPS Comuneros, habla de tipo de mantenimiento preventivo. ¿Dónde está la contingencia? ¿Dónde está la emergencia? ¿Dónde está la situación imposible de resistir y de poder uno establecer en el tiempo, de adivinarla? Que es eso lo que nosotros siempre hemos leído o entendido sobre la fuerza mayor, caso fortuito o la contingencia. Estamos hablando de preventivo. Techo, área de partos, filtración de agua cuando llueve por los muros y el cielo raso de la sala de partos, viga canal. Actividad realizada a la cañuela del techo de la sala de partos, se le hace mantenimiento. Y acá está otra cosa que deja mal parada la entidad, que es lo que les decía, material utilizado. Bolsas, 12 bolsitas. Cicador, utilizaron 2 unidades de cicador. Invercril, 8, Aerofresh, 2, cemento gris, media bolsa. Arena bolsa, 3, cemento plástico, 2, brocha, 2 brochitas usaron en ese caso. ¿Qué quiere decir, su señoría? Que en este caso también deja mal parada la entidad. Y a su turno también lo manifestado por el despacho, porque pues lamentablemente debo decirles que los materiales también los suministraba la entidad. Y estaba ahí, en el expediente. Otro mantenimiento preventivo del 10 de diciembre del 2014 en la IPS Cundinamarca, que inmediatamente nos da, se movían bastante los muchachos, miren, eso todos los días estaban en un lugar distinto y eso que tenían una laxitud de horario, como se quiso hacer ver acá. En este caso arreglaron en la IPS Cundinamarca un mantenimiento también preventivo, un flotador mecánico de media dañado. Y en el material utilizado se coloca flotador de media, que también en este caso se lo dio la entidad. Para que no vengan a desvirtuar este documento o estos documentos, es un informe que presenta Isidoro, mi cliente, y que en este caso lleva la firma del recibido del trabajo como constancia por parte del funcionario que hacía las veces de superior en cada una de las IPS donde iba a hacer sus mejoras o sus arreglos preventivos. En este caso el coordinador era Carlos Wilmer Gutiérrez, el mismo del oficito que les leí, ese que decía que había que cumplir un horario, o sea que tenía que hacerlo en un horario de trabajo. Aquí pegan todas las piezas, empieza todo a concatenar. Y en este caso lo recibe la señora Nubia Castellanos, auxiliar de enfermería en esa IPS Cundinamarca, cuando reloj flotador. Después, al día siguiente, el señor que solamente iba cuando habían cosas por hacer, contingencias, que tenía mucho espacio de tiempo. Al día siguiente, 11 de diciembre del 2014, Niña Ceci, IPS preventivo. Tanque aéreo y cocina con fuga de agua por el daño del flotador eléctrico. O sea, también era electricista mi cliente. Mezclador de lavaplatos, la cocina dañado. Se coloca el flotador eléctrico, bueno, toda esta obra. Descripción del material usado, flotador eléctrico, mezclador doble y teflón. Lo recibió la señora Yolanda Estupiñán, auxiliar de enfermería de allá de Niña Ceci. IPS Comuneros nuevamente, 12 de diciembre del mismo 2014. Ese día el señor cambió la llave del lavamanos del consultorio número 2, colocó grifería al sanitario del consultorio, se revisaron los baños, preventivo, ¿no? Se revisaron los baños y se solucionan fugas. Descripción del material utilizado: llave, lavamanos, grifería, teflón, soldadura.
sin lugar a dudas, señor juez y mi honorable contraparte, es inocultable. Esto no podemos nosotros bajo ningún rasero hablar de una independencia, de hablar nosotros de una situación distinta a la de una continuada relación laboral, a la continuada prestación de unos servicios. Ya más adelante voy a hablar de los testimonios, sobre todo en torno al testimonio del señor Sigor Vivilés, que es súper diciente y que también manda al traste la teoría del despacho de que los contratos fueron interrumpidos, porque el mismo señor acá lo dijo sentado, y lo dijo inclusive bajo la gravedad de juramento, nunca fue tachado, nunca fue desvirtuado, y por ende es una prueba legalmente aportada. Así las cosas, lo precedente en especial que se encomiendan tareas, labores diarias a la demandante, igual que el señor Juan Isidoro Medina, iba a las 7 de la mañana, todos y cada uno de los testigos lo dijeron, nos presentábamos para ver qué decía la ingeniera Serpa que debíamos hacer, o sea, las tareas, como dice acá la corte, así las cosas, lo precedente en especial que se encomienden tareas o labores diarias a la demandante, se ejerzan ciertos controles, los controles que hacían en este caso la supervisión, había que llenar actas de trabajo, había que decir qué fue lo que hicieron, había un funcionario que los recibía, los revisaba o los también supervisaba, como también dijo el señor Sigor Vivilés Peñalosa, él en particular y la ingeniera Mercedes Serpa, pues son controles. Condicionamientos que no corresponden a una supervisión posible del objeto contractual de un contrato de naturaleza civil, riñen con la autonomía, libertad o independencia que alude el sentenciador. De segundo grado se concluye que tenga por acreditada la subordinación jurídico-laboral que la Corte ha entendido como la actitud o facultad del empleador de dar órdenes o instrucciones, acá también dijo el señor Sigua, nosotros damos instrucciones conforme a los reportes de fallas que nos dan en las diferentes IPS. Recuperemos los audios y volvemos y lo miramos. Esto ya será trabajo de la superioridad y sé que lo va a hacer de manera detenida. Actitud, facultad del empleador de dar órdenes e instrucciones al trabajador y de vigilar su cumplimiento en cualquier momento. Durante la ejecución del contrato y la obligación permanente del asalariado de obedecerlas y acatarlas. No acepto tampoco la determinación que hace el despacho acerca cuando de alguna manera fustigaba al testigo y le decía, es que diga si usted se iba a las 3. Diga si usted se podía quedar en la casa. Todos y cada uno de los testigos fueron al unísono, muy claros en decir que si bien es cierto, en ocasiones trabajaban de 7 a 12 y de 2 a 6, en muchas circunstancias por la labor que ellos desempeñaban, es que ellos no eran señoritas sentadas en escritorios de oficina. Estamos hablando de operarios de la construcción y dedicados al mantenimiento y sostenimiento de obras públicas, que también más adelante me referiré a eso, porque esto le da una connotación especial, que es un trabajador oficial. La misma naturaleza de su labor hace necesario que ellos en ocasiones no se puedan ir. Y si hacemos un análisis exhaustivo, su señoría, para determinar si la prestación personal a cargo del empleador era de índole laboral, pues en este sentido tampoco le sirve de exoneración a la entidad decir que el señor llegaba a las 7 y que trabajaba corridos y iba a las 3, porque en este caso trabajó en jornada continua y cumplió las 8 horas. Todos al unísono, cuando se sentaron acá también, y el mismo señor Sigor Vivilés Peñalosa, como jefe de servicios generales, decía, es que la salud es un servicio esencial y por ende no para, y por ende los trabajadores tampoco, haciendo alusión a mi cliente y a los demás, pues inmediatamente nos remonta y nos denota que ellos debían de laborar sin parar los 365 días del año, porque también lo dijo, la labor de la salud no para, y hace necesario que ellos trabajen de forma detenida para poder solucionar cualquier contingencia, daño o reparación, que ya sea preventiva o por contingencia se dé, para prestar el mejor servicio a los usuarios. Un discurso inclusive está muy bonito que él daba. Y todos fueron determinantes en eso.
De modo que ese esfuerzo que se hace por desdibujar esa relación laboral por el horario, pues lamentablemente tampoco es dable. Todos decían que cumplían un horario, todos decían que también estaban presentes en esa empresa para que les dieran precisamente su horario y los trabajos que debían ejecutar. Y por eso tiene especial relación con esta sentencia que la traje para ilustrar el despacho y sobre todo para retroalimentar este proceso, porque va a ser de mucha utilidad en la superioridad. En este caso concluye la Corte diciendo: se observa que tales declarantes dan cuenta de los servicios personales que ejecutó la actora como digitadora en las instalaciones designadas por la empresa demandada. Mi cliente siempre trabajó en las instalaciones de la empresa. Acá que se venga a decir, no, es que usted no permanecía todo el tiempo sentado en la ES Insalud. Señores, por favor, recordemos que el objeto social de la ES Insalud es la prestación de los servicios de salud a través de una entidad contratante que es la ES Insalud y a través de unas entidades prestadoras de servicio, IPS, que tiene número 36. Inclusive, no solamente en Cúcuta, sino también en área rural, como también lo dijeron acá sentados los señores. Y pues el hecho de que ellos estén en otros lugares no quieren decir que no estén trabajando para la misma entidad, bajo la misma continuada subordinación y dependencia, y bajo el estricto control de la entidad, como también se dijo hasta la saciedad. La ingeniera María Mercedes Serpa nos llamaba, nos decía qué labores debíamos de ejecutar y nos controlaba. Se observa que tales declarantes dan cuenta de servicios personales ejecutó la doctora como digitadora en las instalaciones designadas por la empresa demandada para tal fin, tenía un carnet para poder ingresar y que se le suministraba los elementos de trabajo como el computador y otras herramientas para el cumplimiento de las tareas a desarrollar en la oficina. Y bien manifestaron que, y miren esto, y si bien manifestaron que no se cumplía un horario de trabajo como tal, o sea, la Corte es acá tan generosa, que inclusive estamos hablando de unas señoras que dijeron que no cumplían un horario como tal, y eran digitadoras, no trabajadores que se asemejan a un trabajador oficial de sostenimiento y mantenimiento de obras públicas, que inmediatamente nos remonta a la ley 3135, que el despacho también omitió recordar, que habla de los trabajadores oficiales, los que hacen mantenimiento de ornato de servicios públicos, de entidades públicas, que son los únicos, su señoría, que pueden ejecutar una labor distinta a la que ejecutan su objeto social la entidad principal, porque ellos están dedicados al mantenimiento y sostenimiento de obras públicas, a ornarlas, que también lo dijeron acá los testigos. Y habla de un salario como retribución del servicio, que en este caso solamente se analizó por parte del despacho, limitándose a auscultar lo que ya era obvio, lo que ya estaba, lo que ya está aprobado, lo que ya, sin lugar a duda, no debemos hacer un esfuerzo connotado para conseguirlo, porque cuando concurre a uno, en este caso el trabajador sometido, violado en sus derechos, cercenado en sus garantías laborales, a decirle a uno, doctor, yo laboré 15 años en una entidad, se valieron de mi carga de trabajo y nunca me cancelaron prestaciones sociales, pues simplemente, y le dice a uno, y estaba por prestación de servicio, pues este señor ya sabe su realidad, lo que está buscando es que le demuestren y que le reconozcan a través de una persona que es el que tiene la facultad o la investidura como juez natural, en este caso el juez laboral, dicte una sentencia diciendo, sí señor, hay un contrato realidad. Pero en este caso solamente se dijo, el señor sabía que era un contratista naturaleza civil conforme a la ley 80 y él sabía que debía presentar cuentas de cobro y ahí se terminó todo. Pero resulta que no, resulta que este era el salario, esta era la retribución. Y ni más ni menos que en este caso, en esta sentencia la Corte pues revoca o casa la totalidad de la sentencia y reconoce la totalidad de lo pretendido en esta providencia. Hablaba de los testimonios, su señoría. Dice el señor José Reinaldo Fuente Monsalve, plomero y mampostería de Insalud. Reitero, nombre elegante dado para en este caso dibujar o disfrazar, como dice la Corte también, estos criterios o esta mala praxis de lo que es el contrato de naturaleza civil, para en este caso
violar cercenarle los derechos laborales a los trabajadores. Conocí a Isidoro, fuimos compañeros durante 40 meses. Reinaldo dice que laboró entre marzo del 2012 al 31 de julio del 2015 y que le terminaron el contrato el mismo día que se lo terminaron a Isidoro, y en esto también rechazo tajantemente el análisis que hace el despacho, porque el contrato no feneció por el cumplimiento del mismo, dado que el señor José Reinaldo Fuentes Monsalve también lo dijo. Prueba legalmente recaudada, no fue tachada en ninguna parte. El señor Jorge Nieto, quien era el jefe de personal en la época, o sea, el 31 de julio del 2015, nos citó en la oficina a las 6 de la tarde. Tanto a Isidoro y a mí nos dijo: hasta hoy trabajan ustedes porque hasta hoy tienen contrato. Es decir, su señoría, corrección, los echaron. Los echaron a los señores, en ningún momento les dijeron. Lo que pasa es que acá faltó analizar la prueba y el testimonio en todo su conjunto. Porque es que hay cosas que también, o la gran mayoría, por decirlo mejor, eran sustanciales para este proceso. ¿Cómo era la vinculación? Que es un punto también esencial, que sin lugar a dudas controvierte y manda al suelo también lo dicho de la interrupción de los meses o de la prestación del servicio de forma continuada. Dice el señor, la vinculación de nosotros era cada 3 meses, 2 meses, y cada que terminaba lo renovaban. Dice que Insalud tuvo un error, que en ocasiones vencía el contrato y al personal le decían que continuara laborando hasta que le hicieran otro contrato. Acá lo dijo el señor sentado. Al parecer fueron frases silentes. Es decir, hasta que nos hacían firmar un nuevo contrato, volvía a regir. Y uno, por cuidar el trabajito, decía el señor, trabajábamos 3 o 4 días, es decir, no se los pagaban. Cuando salía el contrato empezaba a regir. Coincide el señor Álvaro Ramírez Peñaranda, lo dijo, y coincide el señor Juan Isidoro Medina y pues este señor que también lo dijo. Su señoría le hace la pregunta como acto seguido y le dice: bueno, esos 4 o 5 días quedaban en blanco. O sea, el interés en ese caso del despacho era averiguar si había interrupción. De pronto no iba dirigido a preguntar si le pagaron los días o no. Por eso hablo de que se perdió verdaderamente la esencialidad del testimonio como prueba, porque el despacho iba directamente dirigido desde ese momento solamente a probar que había una naturaleza meramente civil y que aparte de todo estaba interrumpido. Es decir, desde esa época ya había un convencimiento pleno de que no había relación laboral. Por la pregunta se ve. Se perdían a veces refiriéndose al pago, decía el señor Fuentes Monsalve. ¿Qué había que hacer para el pago? Dice el señor, había que seguir unos conductos regulares. A veces duraban 2 o 3 meses sin pagarnos, Ave María. Pobre gente esta. Pero sí nos exigían el pago de seguridad social. Minuto 10:34 de la declaración de este señor, está esto que dice acá. Juan Isidoro se cayó una vez en el policlínico de Atalaya. Mi cliente, una persona sobre la cual se valieron de su carga laboral durante 15 años, tenían que inclusive trabajar sin la indumentaria necesaria, porque también lo dijo acá, sin guantes y la protección debida, arriesgándose a tener enfermedades infectocontagiosas desde la perspectiva biomédica, porque tenían que destapar laboratorios y trabajar en salas de cirugía, que eso es un caldo de hervidero de posibles bacterias y demás. Además de todo, pues se le desconoció todos sus derechos laborales. Este señor perdió en su vida esos 15 años, inclusive a la luz de los ojos también del despacho. ¿Cómo era el horario? Normalmente era de 7 a 12 y de 2 a 5 o 6 de la tarde, pero en ocasiones por el flujo de trabajo de 7 a 6 de la tarde, sacrificando el almuerzo, su señoría. ¿Quién le va a retribuir a esta gente todo este sacrificio? Y ahorita, en contraste con lo que está haciendo actualmente la de Insalud, que ya se lo voy a decir. El horario suyo era igual al de Juan Isidoro, éramos iguales. Inclusive lo dice acentuado, ayer que escuchaba el audio decía el señor, éramos iguales. El horario era igual, teníamos que cumplir ese horario. Y muchas veces por sentido de pertenencia laborábamos más de lo normal. O sea, hay horas extras también. Acá lo dijo el señor, no fue tachado de falso, es prueba. El tribunal debe analizar ello.
Aparte de los daños normales, nos tocaba ordenar mantenimiento y sostenimiento de obras públicas, artículo o decreto 3135, que inclusive lo traje por acá porque yo sabía que ese articulito lo iba a necesitar. Decreto legal 3135 de 1968. Empleados públicos y trabajadores oficiales. Eso es una premisa laboral. Las personas que prestan su servicio a ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos son empleados públicos. Sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. En los estatutos de los establecimientos públicos se precisará las actividades que pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo. Yo me quedo callado si acá me demuestran que estos señores no hacían labores de mantenimiento y sostenimiento de obras públicas. Me retiro del derecho, es posible. Me dedico a otra cosa, a otra actividad. Pero lamentablemente en todas las pruebas dice que era mantenimiento preventivo. En las cláusulas obligacionales de los contratos de prestación de servicios civiles se habla de que es un contrato de mantenimiento en plomería y de mampostería. Por ende hacían las veces de un trabajador oficial. Y esta norma, que es de 1968, noten ustedes que este concepto no es nuevo, que ha venido evolucionando y que las altas cortes han dado una seguridad jurídica, jurisprudencialmente es otra cosa, pero esto ya se conocía de antaño. Dice que no pueden ser vinculados a través de otra modalidad contractual que era el contrato de trabajo, su señoría. Por ende, esta sola premisa legal imposibilita cualquier entidad pública para que se provisione o se aprovisione del personal a través de contrato de prestación de servicios de naturaleza civil por la ley 80, porque esta ley se lo prohíbe. Máxime cuando son trabajadores de mantenimiento, porque hacen las veces de sostenimiento de obras públicas. Y este señor lo dice, todo lo dijeron acá al unísono. Nos tocaba ornar los puestos de salud, debían impermeabilizar los puestos de salud. Su horario era tiempo completo. Acá lo dijeron también, su señoría, que de pronto pues se prestó para una mala interpretación. Pero ellos insistentemente le decían a usted, su señoría, nosotros tenemos que presentarnos a las 7 de la mañana. Laborar en la IPS que nos digan, es una instrucción, porque si los señores fueran autónomos ellos se iban y laboraban en la IPS que quisieran o se quedaban en la casa y pueden decir que trabajaron en la casa, no sé arreglando qué, pero lo podrían decir. Y que además de todo debían de tener disponibilidad porque ellos, además de hacer mantenimiento preventivo, apagaban incendios, los llamaban a cualquier hora del día. El señor Sigwara Vivilech lo dijo. La ingeniera María Mercedes Serpa también, ellos dijeron que los llamaban y les decía, resulta Isidoro que se reventó una tubería en Comuneros a las 8 de la noche el día que fuera y el señor tenía que correr para allá. Y recuerdo que inclusive decía Isidoro que no le pagaban el transporte. Eso sucede en un estado social de derecho como el nuestro todavía. Recientemente, en un artículo que me tomé, en este caso de traer para esta audiencia, porque me pareció de verdad de bastante importancia, no por quien lo hizo, sino por el tema que trata. Hablaba esta muchacha representante a la Cámara, Angélica Lozano, acerca de toda esta problemática con ocasión pues a lo que está intentando hacer el Estado colombiano, porque esto se ha vuelto un flagelo. Todas las entidades del Estado están ahorita contratando a través de prestación de servicios civiles, solamente dándose la pela para, en este caso, no pagar prestaciones sociales. Y se titula contratistas por prestación de servicios son los nuevos esclavos. Son los nuevos esclavos, su señoría, de este Estado social de derecho en donde se pregona a los cuatro vientos que tenemos una constitución abierta, con una gama de derechos, en donde el trabajo tiene especial protección del Estado, toda esa parafernalia que nosotros estudiamos en la universidad, que pues uno allá se emocionaba cuando se lo dictaban, pero que cuando uno empieza a salir a la práctica, pues se da uno cuenta que no queda sino en mera retórica. Y dice esta señora, es por esto que con la campaña Contratistas sin Derechos, la representante dio a conocer que la realidad es que no se está cumpliendo la ley,
Peor aún, no se está cumpliendo la ley y todavía, pues lamentablemente debo decirlo con el mayor de los respetos, en el ámbito jurídico colombiano, pues tampoco hay jueces que están haciendo cumplir la ley, porque les están diciendo está bien hecho, sígalo haciendo. En primer lugar, porque esta modalidad contractual debe usarse solo para empleados temporales. Este es otro aspecto que también se le olvidó el despacho, temporales. Y ha insistido la Corte en eso también. El Consejo de Estado vive profiriendo sentencias permanentemente del contrato de realidad en los alegatos hasta la saciedad del tema. ¿Qué temporalidad tiene la labor del señor Juan Isidoro Medina? Cuando dichas actividades no pueden realizarse con personal de planta, en este caso no había ni uno solo de planta, peor aún, eso agrava peor la situación. Porque si allá en la empresa, como yo lo decía, hubiese un personal de mantenimiento de planta, y acá lo hubiera aprobado la empresa, hubiese dicho, no, es que allá hay un departamento de mantenimiento de la ES Salud, y estos señores los tenemos solamente para que de forma calificada hagan ciertos servicios, pues uno les cree el cuento, pero no lo hay, solamente estaban ellos. O requieran un conocimiento especializado y no requieran ninguna relación laboral. Estos señores eran unos trabajadores normales de mantenimiento, que por fuerza de la razón les tocó volverse toderos, y como ellos muy bien lo dijeron, le pusieron sentido de pertenencia, pues ejecutaban su labor. Y hace acá la representante Angélica Lozano un cuadro en donde él resulta lo peor de todo, su señoría. Salario mínimo 737.717, que por eso es que les hacen casi siempre el contrato. Salud hay que pagar el 12.5, ya son 92.000 pesos menos. Pensión el 16%, 118.000 pesos menos. Riesgos punto 522 son 3.800. Eso es un salario de ese mínimo que tiene una resta de 214.100 pesos. Eso está sucediendo en este país. Eso está sucediendo en este país. ¿Quién daba las órdenes? Continúo con el testimonio. Jefe de suministros, debíamos cumplirlas a cabalidad, las órdenes, y a las 7 nos daban la ruta a seguir. Dijo el señor José Reinaldo Fuentes Monsalve. El testimonio más simpático de todos y el que es más diciente. Que sin lugar a dudas, su señoría, si se hubiese mirado la documental en promedio con el testimonio del doctor Siguar, que la verdad debo reconocerle que atestiguó más como si fuera de nuestra parte que como jefe de servicios generales, tal vez su conciencia lo hizo hacerlo así. Dijo lo siguiente: verificable en audios por la superioridad, verificable, para ver si me desmienten. Las obras o mantenimientos se dan para brindar un mejor servicio. Obras o mantenimientos. Artículo 31-35. Mantenimiento y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales y su único modo de vinculación debe ser el contrato laboral. Nuevamente ahí nos insistió el señor Siguar. Y esto se da a su señoría porque es que las entidades no tienen la culpa. Si toda la gente que trabaja o labora en la entidad estuviese preparada y tuviese un conocimiento básico que le atañe a esta situación del mantenimiento y sostenimiento de obras públicas y la prerrogativa que implica decir uno que son un contrato de prestación de servicios de naturaleza civil, pues ellos podrían sostener la mentira, pero el problema es que cuando ellos desconocen, ellos vienen acá a hablar de una manera muy desapresurada, alejado de cualquier preparación frente al tema, y pues van arrojando perlitas que denotan precisamente la existencia del derecho. La mayoría de las herramientas son de ellos, otras de Insalud. Yo lamentablemente debo decir que en las actas de trabajo lo que figura es que ellos daban todo. Supongamos que los señores llevaban un alicate o una porra, bueno, está bien, pero daban herramientas ellos también, o casi todas. Por lo menos la herramienta o la indumentaria de trabajo, la materia prima la daba Insalud. O sea, si se reventaba un tubo, ellos daban el tubo de PVC. Si se dañaba una llave, daban las llaves. Si se dañaba el silo raso, le daban el Eternit. O sea, Isidoro no llegaba ya con las tejas, ni con el Eternit, ni con la llave. Manifiesta que no tenían supervisión y dice que iba a mirar cómo iban las reparaciones. Ellos aplicaban estuco, de lo cual se infiere un mantenimiento preventivo.
Las instrucciones que se dan son las quejas de las diferentes IPS. ¿Qué es eso, su señoría? Órdenes. Allá de la IPS, el coordinador de la UBA, de cada IPS, sea de Claret, son 36 IPS, dice, llama ya a la ingeniera Serpa o al jefe de suministros o al jefe de servicios generales y le dice, tenemos unos daños, necesitamos que nos mande a Juan Isidoro o a Álvaro Ramírez Peñaranda o al otro señor que también se vino acá y pues deben ir a arreglarlas. Los daños no se sabe cuándo se van a dar, infiriendo que tenían que estar al servicio cuando hay que garantizar los servicios de salud. Y acá hago un paréntesis para citar algo que es esencial. Inclusive, su señoría, cuando usted hacía de una manera muy juiciosa una relación de los diferentes contratos de prestación de servicios de naturaleza civil, usted citaba la orden 325. Ya la voy a buscar por acá para dejarle claridad bien a la superioridad acerca de ese particular, porque es particularmente puntual. Del año 2003. Fue un contrato de prestación de servicio que se dio en el año 2003, 325, entre el 5 de febrero al 4 de agosto de ese año. ¿Cómo le hago yo creer, su señoría, al ámbito jurídico colombiano, a la comunidad jurídica de Cúcuta, en este caso al Tribunal Superior en la sala laboral cuando vaya a estudiar este fallo, que el señor tenía autonomía, que el señor Juan Isidoro podía actuar como mejor le parecía a través de un contrato de prestación de servicios, que el señor solamente fue contratado para reparar algunas contingencias que se presentaban? Cuando uno habla de contingencia, repito, es fuerza mayor, caso fortuito, impredecible es saber uno cuándo se va a presentar. Cuando en este contrato, su señoría, se hizo por 6 meses y en él se contemplaron 600 obras. Yo no sé si es que los señores de Insalud practican esoterismo o son adivinos. Tienen allá un asesor espiritual, como pasó por ahí hace algunos años con un personaje conocido, que les dice, se van a presentar 600 obras en estos 6 meses y usted la va a tener que ejecutar. E inclusive decía que tenían que ser 100 obras por mes. Esto devela, su señoría, que en primer lugar no era para contingencias, que los señores debían estar allá dispuestos como personal de mantenimiento, porque no es posible ni siquiera saber en el mes cuántos daños se van a presentar, porque note usted que inclusive en cotejo con las actas de trabajo, estos señores diariamente los van llamando, les dicen dónde deben estar y dejan una constancia de qué era lo que ejecutaban. O sea, este señor lo contrataron laboralmente con todos estos contratos, pero solamente con la novedad de que le robaron o le violaron toda la totalidad del componente prestacional. Los daños no se sabe cuándo se van a realizar, cuándo se van a dar, dice el señor Sigwar, infiriendo que tenía que estar al servicio. Los daños no se saben cuándo se van a dar. Siempre hay que garantizar los servicios de salud, los 365 días del año. Inclusive utilizó una palabra que me gustó muchísimo, que prueba la totalidad del tiempo del trabajo de mi cliente, aspecto que también voy a ahondar ahorita, en cotejo con otras pruebas. Los daños son continuos, tenemos 36 IPS que funcionan los 365 días del año. Puede existir un corto, un daño de una llave, un cielo raso, pero la idea es que nosotros prestamos de servicios de salud y deben ser los mejores. Sobre el personal, a mí me pasan un listado. Mire lo que dijo este señor, es que parecía que fuera testigo de nosotros. A mí me pasan un listado y me dicen cuál va a ser el personal que está a mi cargo. Por favor, su señoría, ¿cómo podemos hablar nosotros de autonomía y cómo podemos en contraste negar la subordinación y dependencia cuando el jefe de servicios generales de la entidad acá se presenta y de una manera franca, porque debo reconocerle que es un hombre muy franco, porque acá confesó prácticamente todo? A mí me dan un listado y me dicen cuál es el personal que va a estar a mi cargo. Cuando a uno le dicen que alguien está a cargo de uno, pues es que uno le puede mandar.
Y mire lo que dice después, lo demás es discrecional de la gerencia y del jefe de personal. O sea, la gerencia también se toma la atribución o tiene mejor la atribución de decir quién continúa o quién no continúa con esa relación laboral. El señor Álvaro Martínez Peñaranda, creo que era, si no me equivoco, bueno, el que vino acá que estaba un poquito como confundido porque todavía trabaja en la entidad. ¿Considera la actividad laboral? Sí, porque efectuábamos una labor de maestros y eso es laboral. Los contratos así no se firmaran, uno continuaba, nos decían no pare y siga. Noten ustedes que ninguno dijo, a pesar de que los contratos pudieran ser interrumpidos, porque también les robaban días a estos señores, debo decirlo claramente, pues de todas maneras su labor no se detenía. Trabajamos derecho y sin almuerzo muchas veces esta labor, esta labor no es de oficina. Acá le dijo al despacho, nosotros no somos señoritas de oficina que estamos allá sentados cumpliendo horario. Las herramientas son de la empresa, algunas de nosotros, pero la gran mayoría son de la empresa. Por ejemplo, la sonda eléctrica, allá con la que se destapa las cañerías, donde están las aguas hervidas. ¿Cuál era la disponibilidad en Insalud cuando dicen que ya sea para la zona rural o para la ciudad, debemos estar las 12 horas disponibles? Y lo mismo dijo Juan Isidoro Medina, su señoría. Él fue claro. Todos los testimonios tienen una uniformidad. Y hablaba yo de que tenía también un aspecto que quería dilucidar al despacho, y es en torno a la posible interrupción en este sentido. Su señoría muy bien se sabe también por la teoría del derecho probatorio que cuando uno manifiesta algo conforme a la carga dinámica de la prueba, le corresponde probarlo, y en este caso, cuando nosotros manifestamos que el señor Juan Isidoro Medina laboró desde el 29 de diciembre hasta el 1 de julio del año 2015, se invirtió la carga de la prueba en Insalud. Insalud, como primera medida en su acta de conciliación, eso es un aspecto muy importante, que también el despacho debió haberlo considerado en su momento. Hacen un análisis de la posible conciliación, ya lo consigo por acá, que eso el destino lo ayuda a uno. Y los señores, sin lugar a dudas, frente a la manifestación de nosotros en el agotamiento de vía gubernativa, que estamos hablando de salvo la aclaración de que en este caso, ya lo conseguí acá, estamos hablando de una demanda de índole laboral, y conforme al artículo 6 del Código de Procedimiento Laboral hablamos de agotamiento de vía administrativa, convocó el comité de conciliación, y en ese comité se elabora una certificación, su señoría, ojo, la entidad certificó a través de su gerente Caterine Calabro Galvis y Adriana Milena Rojas Serrano, abogado externo, y dice en efecto que los extremos son los que nosotros dijimos en la demanda. El señor Juan Isidoro Medina impetró demanda, y por el medio por el periodo comprendido entre 29 de diciembre del 2000 y el 1 de agosto, el cual se ejecutó actividades de mampostería. Solamente se circunscriben a decir que, analizado la petición, la cuantía fue estimada en el proceso, pero se estima que no supera los 150 salarios mínimos y que no concilian. Pero en ninguna parte hacen alusión o hacen alguna manifestación. Y debo decir con el mayor de los respetos por mi colega, el doctor Pulgarín, que estaba en ese momento, que también, en contraste con nosotros, porque acá nosotros sí presentamos testigos, nosotros sí presentamos pruebas en donde dan cuenta que el servicio era ininterrumpido, que el señor estuvo vinculado de tiempo atrás, y que además de todo con esta certificación se demuestra que el señor sí laboró durante ese tiempo. Solo se circunscribió en su contestación de demanda a hacer una oposición en el hecho primero, pero tampoco no lo probó. Hay que acordarse del indubio pro operario, su señoría, en donde claramente la duda se resuelve en favor del trabajador.
Su señoría, yo debo reconocerle a usted, ya para ir buscando el final de esta apelación, que sin lugar a dudas, al igual que como muchas veces se lo manifiestan a uno muchas entidades, por ejemplo los procuradores judiciales cuando uno concurre y algunos magistrados, y sé que también usted está en esa línea porque la verdad le reconozco, como lo he hecho públicamente y en privado, su honestidad y su amor y sobre todo el cuidado por lo público, que sin lugar a dudas esto es una providencia que a veces pues al dispensador judicial le da afán el cataclisma, digamos, económico que se pudiera llegar a formar con estas sentencias condenatorias, y pues a veces en aras de proteger lo público. Inclusive algún procurador judicial en algún momento me lo decía: es que ustedes con estos procesos van a acabar con la entidad. Y frente a esa situación, su señoría, como lo digo por su formación ética, sé que así lo es, de ser así usted puede dormir tranquilo, que en efecto pues sí es una buena praxis. Pero en realidad esa tranquilidad se le va a acabar a usted, su señoría, cuando yo le cuente esto. Yo no sé si usted sabe, pero hoy se lo voy a decir para ilustración, y esto es un aspecto que voy a decir que inclusive sirve hasta para qué tal esto. Yo rogaría que inclusive en algún momento los órganos de control fueran a verificar en la entidad y hicieran una investigación exhaustiva de lo que se está presentando en la actualidad con la nueva administración. Yo no voy a hacer calificativos delictuales, pero por lo menos sí puedo decir que es un comportamiento derrochón, como dice por ahí el amigo de Antioquia. ¿Saben qué quedó, su señoría? El retiro de todos estos trabajadores que tenían vinculados a través de contrato de prestación de servicios civiles, que les robaban de manera descarada sus prestaciones sociales. En esto, su señoría, proceso número 03 del 2017, lo mismo que hacían mis clientes. Los 4 o 5, hasta 10 podían tener, y no alcanzan ni siquiera a valer lo que vale ahora estos procesos de contratación. Proceso número 3 del 2017, mantenimiento IPS Claret, por 3 meses, su señoría. ¿Sabe cuánto vale? 176.586.691 pesos. Lo que hacían estos señores por unos honorarios en promedio 1.300.000 pesos por mes. Bueno, y van a decir ellos tal vez, pero es que es distinto. Y resulta que no. Mire usted, su señoría, lo que tenían los contratos de Juan Isidoro. Inclusive es una buena investigación sería. Porque si bien es cierto, acá nosotros le vamos a poner moralidad pública para evitar estas sentencias, y nos duele el presupuesto público, porque yo soy uno de esos también, pues por lo menos que en este caso se ve retribuido en el ahorro y que llegue al usuario final, que es la persona desvalida, su señoría, esas pobres madres de familia que uno las ve rogando y haciendo cola en los puestos de salud para que se dignen a colocarle una vacuna. Deterioro de cielos rasos y muros en diferentes áreas debido a las filtraciones. Lo mismo que hacía Isidoro, lo mismo que está en las actas de trabajo. Deterioros en baños públicos, inexistencia de baño por discapacidad, infraestructura de consulta externa. ¿Se acuerda, su señoría, cuando decía en el acta de trabajo que él había arreglado consultorios? Aquí está, pero en este caso a un afortunado prócer de la patria le correspondió un contrato de 176 millones de pesos por 3 mesecitos, su señoría. O sea, ¿cómo se llama eso? El plus de la parte pública, la buena administración que tiene en este momento la administración. Los diferentes deterioros en las instalaciones hidráulicas, allá cuando se iba Isidoro con la sonda eléctrica sin guantes y sin botas, corriendo riesgos, y los demás señores que también lo mandaron a la calle, enfermos inclusive, a destapar, digámoslo coloquialmente, cañerías. Instalaciones hidráulicas sanitarias e instalaciones con goteo, deterioro de pisos, deterioro de cubierta de Eternit, varias veces también mentado. Pero miremos otros. Esta información es buena porque
Ojalá llegara a la Contraloría para que viera qué es lo que está pasando. En este caso estamos hablando del mantenimiento de la IPS Niña Ceci y de la S Insalud. Igualitico. Además son copiados con una misma tijera. Deterioro de cielos rasos, muros diferentes en diferentes áreas, deterioro de baños públicos, diferente deterioro de instalaciones hidráulicas, deterioro de pisos. Y este vale la módica suma de 165.381.212 pesos, también por 3 mesecitos. Y uno final, su señoría, en la IPS El Rodeo, donde tantas veces iba también Juan Isidoro a efectuar las mismas reparaciones, pero en este caso este contratista afortunado se gana un valor de 163.632.813 pesos en 3 meses también. También cambio de cubierta de asbesto, cemento por alto deterioro, reinstalación de drywall, mantenimiento de puntos hidrosanitarios, puntos eléctricos, reforzamiento estructural, carpintería metálica, madera, rezanes de pintura y muros. Recuerde cuando el señor Juan Isidoro hacía estuco y pintura. Y le voy a hacer una cuenta, su señoría, que ahí es donde uno se pone a llorar. Ahí es donde uno se da cuenta que lamentablemente pues todos vivimos diciendo que a diario que nos vamos a volver como Venezuela, pero por estas cosas sí no nos vamos a volver como Venezuela. Cuando la gente, por amor a lo propio, con sentido de pertenencia, ejecuta una labor en desmedro de sus garantías laborales, les quitan sus prestaciones sociales, no tienen el derecho a que les coticen al sistema general en pensiones como debe hacerse. Y el premio es que nosotros, el sistema inclusive judicial, su señoría, le estamos ahorrando plata a la S Insalud para que siga haciendo estos contraticos. El señor Juan Isidoro Medina, José Reinaldo Fuentes y Álvaro Ramírez Peñaranda, pongámosle que en promedio se ganaran 1.300.000 pesos por contratista, al año da 15.600.000, su señoría. Los 3 al año dan 46.800.000. Los 3 multiplicados, yéndonos largos, por los 15 años que elaboró Juan Isidoro, da 702 millones de pesos. Todos. Estos contratos que le acabo de reseñar, el número 4 del 2017 IPS El Rodeo, el IPS Niña Ceci y el número 3 del 2017 la IPS Claret, yo le digo que esto es para qué tal esto. En promedio 165.381.000 pesos por 3 meses nomás. Habría que ver, su señoría, porque todos y cada uno de los que estamos acá presentes sabemos que un año tiene 4 trimestres. Si lo llegan a hacer por 4 ocasiones en el año para ir a hacer las mismas reparacioncitas que decían acá que hacía mi cliente, pues incrementa la labor. Pero bueno, vamos a hacer el cálculo solamente con un trimestre. Y por las 36 IPS mal contada tenemos que valen 5.292.192.000 pesos, su señoría. Bastante largo, bastante distinto a los 702 millones que cuestan los 3 señores laborando 15 años, que allá hacían las mismas obras. Y para asustarnos más, si es por los 4 trimestres que se hace, el valor sube a 21.168.768 pesos. Entonces ahí donde uno dice, su señoría, se corresponde verdaderamente que a estos señores se les viole sus derechos laborales y en este caso se les premia a la entidad ahorrándole plata para que dentro de este Estado social de derecho se derroche el dinero de esta forma para hacer las mismas actividades que están acá contempladas dentro de estas cláusulas obligacionales: plomería general, mampostería, albañilería, impermeabilización de placas y tanques, mantenimiento de chapas, cielo raso, sondeo y limpieza de alcantarillado, estuco y pintura, cambio de llaves, griferías, actuar con plena responsabilidad, todo este componente de órdenes. Esto se los dejo para que verdaderamente se haga un estudio de ese particular en lo sucesivo, su señoría, porque acá no podemos premiar el desmedro precisamente de
en desmedro de las garantías laborales de los trabajadores, y premiar en este caso las administraciones derrochonas, porque todos y cada uno nos vivimos quejando del sistema. Nos vivimos quejando a diario de la falta de una prestación de servicio de salud pública de manera coherente con un Estado social de derecho, pero resulta que nosotros les ayudamos y muchas veces sin saber, su señoría, que en ese caso, reitero, conozco su honorabilidad, conozco su amor por lo público, pero lamentablemente esta gente no puedo hacer un calificativo delictual, reitero, porque pues sería un apresuramiento de mi parte, pero por lo menos sí valdría la pena analizar el por qué el costo elevado. No es excusa que la ES Insalud tenga contratado personal de mantenimiento, como lo he dicho acá hasta la saciedad, con contrato de prestación de servicios civiles, porque además del decreto 3138, si no estoy mal, de 1965, habla de la necesidad del aprovisionamiento con un contrato de trabajo, y además, su señoría, porque es que esto es una excusa para saciar el apetito burocrático. Todo va una cosa a la otra, lamentablemente debo mencionarlo. Porque no podemos olvidar, como lo dije también en los alegatos, que en Colombia desde la ley 909 de 2002, permítame apelar, su señoría, porque esto es un caso bastante grande. La ley 909 del 2002 habla de la carrera administrativa. O sea que existe una ley de provisión del empleo, y Insalud podía en su momento provisionar el empleo a través de concursos y tener la gente legalmente como es y pagarle los salarios y prestaciones sociales. Lástima, su señoría, que en este caso toda esta sindéresis jurídica que yo le hago, inclusive con esta reflexión, usted solamente la sopese con el tiempo, pero bueno. Para terminar, su señoría, ruego también a la inmediata superioridad estudie con relación al problema jurídico y en torno al despido injustificado que hubo de mi cliente, la posibilidad, conforme a las normas que regentan la pensión sanción, de su reconocimiento y estudio, conforme se encuentra escrito en el artículo. Permítame, ya termino. En el artículo como estaba instituido en este caso en el escrito de la demanda, dado que se cumplió con el tiempo de servicio y en el momento inclusive en que se cumpla el otro requisito, el de la edad, se puede reconocer de forma suspensiva y en este caso se haría efectiva la pensión. Llamo la atención de la superioridad también de las sentencias 406 de 2013 del Tribunal Contencioso Administrativo Norte de Santander, con ponencia del doctor Edgar Enrique Bernard Jauregui, demandante Lola Marina Rodríguez Gáfaro, demandado de ES Insalud, que habla precisamente de este mismo tema. Y una que a su turno tuvo este despacho, que en su momento la superioridad también trató. Juzgado Primero Laboral, radicado 11 del 2013, demandante Jacqueline Calderón Rojas, ES Insalud demandado. Ruego a la superioridad se estudie el presente recurso y se resuelva la concesión de la totalidad de los derechos a mi cliente. Muchas gracias. El despacho concede recurso de apelación en el efecto suspensivo interpuesto por el señor apoderado del demandante Juan Isidoro Medina contra la sentencia aquí notificada. Por la Secretaría del Juzgado se procederá al envío del expediente ante el superior para lo pertinente. Notifico en estrados. Notificadas como se encuentran las partes en estrado, no siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada la misma, se levanta la sesión. Muy amable, gracias.